barkatu atzerapena, harrera batian egon geha oain arte diputatu nagusiarekin. Egun on guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaur AECC elkartea dugu gurekin, Gipuzkoako minbiziaren kontrako elkartea, nirekin Juan Ormazabal, Gipuzkoako AECCko presidentea. Igandean minbiziaren kontrako eguna izango da eta elkarteak hainbat ekintza antolatu ditu, gero Juanek aipatuko dizkigu. Horrek batea elkarteak iazko balantzea ere egingo du, baina horren aurretik bi datu esanguratsuak eman nahi dizkizuet. Alde batetik, lehenengo urtean, AECCk €1.000.000 baino gehiago bideratu zituela ikerkuntza onkologikora. Eta bestetik iaz, Gipuzkoako AECCk hartutako gaixo eta senideen kopurua 130 igo zela. Gure gizartean hainbat dira, gero eta minbizi kasu gehiago diagnostikatzeko arrazoiak, elikadura dela, ingurumena dela, bizi ohitura kaltegarriak, baina baita ere gero eta gehiago bizi garela. Y en ese sentido, la Diputación Foral de Guipúzcoa, en torno a afrontar el reto del envejecimiento de la población, señalar que las personas mayores de 80 años superan ya las 40.000, el doble que en el año 2000, y se calcula que en el 2026 serán 56.000, 7.000 más. Es decir, la esperanza de vida aumenta, el objetivo es vivir más, pero hacerlo con mayor calidad de vida, y al vivir más, lógicamente, pues hay más probabilidades de desarrollar esta enfermedad. Alde horretatik, aurrerapen handia egin da, bai minbiziari aurre egiteko terapia berrietan, bai sendatze tasan. Beraz, Gipuzkoako Foru Aldundian garbi dugu ezinbestekoa dela gaixotasun honen kontrako ikerkuntza oraindik gehiago bultzatzea. Ean noizbait lortzen den minbizia gaixotasun hilgarria ez izatea. Gorputzaren barruan gertatzen diren mutaziorik geratzea. Baina horretaz gain eta minbiziari irabazi diezaiogun funtsezkoak dira baita ere prebentzioa eta diagnostiko goiztiarra. Zenbat eta lehenago heldu arazoari, orduan eta eraginkorragoak izango gara. Y es en este sentido en el que quiero poner en valor el trabajo que realizan tanto desde las instituciones como desde las entidades del tercer sector para sensibilizar y concienciar a la sociedad, porque haciéndose eco del trabajo de asociaciones como AECC llegamos a más gente y conseguimos una mayor difusión de esta enfermedad. Por lo tanto, en la Diputación Foral de Guipúzcoa seguiremos apoyando la gran labor que realiza AECC en 3 áreas fundamentales para el abordaje de la enfermedad: informar y concienciar, apoyar y acompañar y, por último, la investigación oncológica. Si luchas contra el cáncer, nos tienes aquí. Minbiziaren aurka borrokatzen baduzu, hemen gaituzu. Ese es el lema que este año, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el próximo domingo, es un mensaje dirigido a aquellas personas que padecen la enfermedad y a las que se les quiere trasladar, lógicamente, que no están solas. Minbiziaren aurkako munduko eguna igandean izango dela eta AECCk hainbat ekitaldi antolatu ditu, hoien artean mosaiko erraldoi bat egitea, berde koloretako giza ikusgarria, eta ez bakarrik Donostian, baita Tolosan eta Elgoibarren ere, eta jarraian Juan Ormazabelek emango digu horren guztiaren berri. Beraz, te paso la palabra, Juan, para que nos des más concreción. La Asociación contra el Cáncer lleva muchos años trabajando. Recordábamos el otro día que el primer equipo de diagnóstico de cáncer
tipo radiológico fue financiado por la asociación. Actualmente hay nada más y nada menos que 11.500 socios que pagan cada cual su correspondiente cuota, que es voluntaria. Nosotros no imponemos una cuota fija, sino que es voluntaria. Y además, creo que lo has dicho tú, cerca de 1.000 voluntarios. Voluntarios que ya estamos teniendo, porque todos los que componemos la Junta somos voluntarios, estamos teniendo cierta edad, pero es más acusado en aquellas personas que tienen que dar atención en los hospitales, a mover enfermos y demás. Entonces, bueno, una de las cosas que tenemos en mente es, y hemos hablado con la Diputación, es cómo reforzar el voluntariado para que se pueda seguir atendiendo a los enfermos del cáncer. Tenemos 3 líneas de trabajo, una que es la misión, que es atender a los enfermos, los cuidados paliativos, los cuidados preventivos, la asistencia en el hospital, con 2 psicólogas que están pues, permanentemente allí, como si fueran empleadas de Osakidetza. Posiblemente incorporaremos dentro de poco otra persona más a Osakidetza. También tenemos una vivienda en donde la gente que tiene que residir durante largas estancias por problemas de sus allegados, por ejemplo en cánceres muy largos de tratamiento, pues tienen un piso donde caben 3 familias y ese piso está plenamente ocupado y estamos pensando en incorporar al otro, ¿no? Entonces eso es un poco la función en cuanto a misión, y en la investigación creo es uno de los ejes, no solamente en el plano económico, sino también en el plano de contención de lo que es el desarrollo de la enfermedad, es importante, ¿no? Y ahí estamos muy estrechamente trabajando con muchas instituciones, pero particularmente aquí con Osakidetza, que la unidad del cáncer de Osakidetza, que conocen, que es una organización modelo con respecto a lo que hay en otros hospitales, pero también con Biodonostia, que tiene unas líneas de investigación abiertas y para los que hemos financiado proyectos, y el otro día estuvimos con ellos para hablar de los nuevos proyectos que tienen y cómo financiarlos, incluso no proyectos, diríamos, de investigación de altos vuelos, que también los hay, sino de ayudas a los estudiantes para que hagan sus tesis doctorales de la mano de investigadores, para aquellos que han hecho la tesis que hagan estudios de postdoctorales, tanto aquí como en otras instituciones, para incluso formar grupos nuevos que tractoren investigaciones próximas. Bueno, todo este campo está abierto y que tenemos en Biodonostia pues un agente importante para que todas estas cosas que estamos intentando promover y que promovemos pues tengan sentido y que de alguna manera recaigan sobre todo lo que se recoge el dinero en Guipúzcoa, pues que recaiga directamente en la sociedad guipuzcoana, ¿no? Hay una precisión que hay que hacer, porque a veces se dice, bueno, pero es que cierta investigación se está haciendo fuera. Sí, la investigación a veces no hay más remedio que hacer fuera. El Instituto del Cáncer de Biodonostia tiene 8 líneas 8 o 6, no me acuerdo, de investigación, pero está en contacto con todos los centros de investigación, incluso pues intercambios frecuentes. Nosotros, por ejemplo, hay un cáncer de hígado, y el otro día estuve con el doctor Bañales y estuve con él y estaba en Copenhague, después iba a Estados Unidos. Bueno, la investigación del cáncer tiene una proyección internacional y bueno, pues eso es inevitable si se quieren tener resultados. Ya el investigar solo encerrado en tu laboratorio conduce a muy pocos resultados. Y entonces cuando se dice, no, es que se están dando recursos a otros, sí, pero es para la investigación que recae en Guipúzcoa, ¿no? Ese es un planteamiento que lo tenemos bastante claro, y la realidad, como ocurre con todas las cosas, es tozuda y la investigación es así. Bueno, eso es un poco lo que hacemos y estoy abierto a vuestras preguntas. ¿Qué tipo de cánceres han aumentado en estos últimos años? Pues ha aumentado bastante el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, que son los clásicos conocidos. Es cierto que cada vez hay en el cáncer, bueno, yo no soy médico ni especialista, o sea que lo digo es por mi inclinación científica, pero no con un conocimiento de autoridad médica, ¿no?
Pero bueno, los datos que tenemos dicen que sí, que el cáncer de mama es uno de los cánceres importantes, pero que también que se curan muchos cánceres de mama. El cáncer de próstata, incluso ahora hay lo que se llama bioindicadores que pueden detectar mejor que el PSA cuál es la incidencia cuál es la evolución, porque claro, el cáncer nace en una célula, ¿no? Y lo importante es detectar qué célula es, si hay metástasis, y entonces antes de ese proceso pues ya hay indicadores que permiten, mejor que el PSA, detectar cómo evoluciona esa célula cancerígena, ¿no? Después están, el cáncer de... Aquí hay que diferenciar dos cosas. Una es la intensidad, es cómo afecta a la población, y otra cosa es la gravedad. Hay tumores que tienen muy poca incidencia en la población, pero son muy graves, muy letales, ¿no? Entre ellos está el cáncer de páncreas, ¿no? Yo creo que, y se está trabajando bastante en eso. De manera que cuando la Fundación Científica, que es la que dentro de la asociación hace todos los proyectos, que los presenta además a una evaluación internacional, la Fundación Científica no tiene claramente por dónde orientar sus proyectos, sino lo que está haciendo es que sean los propios investigadores quienes identifiquen cuáles son los proyectos que tienen más urgencia, y pues eso está dando resultados, porque se están descubriendo técnicas nuevas y terapias también nuevas que hacen pensar que ciertos cánceres pues se puedan. Y luego está la investigación genética, el famoso CRISPR, que parece ser que es una vía ya desde el punto de vista genético muy importante para ver la evolución genética y el crecimiento de todas estas células cancerígenas, ¿no? Y ahí estamos. Entonces, en el Estado, con las crisis que suelen decir que ha habido, como si hubiera venido del cielo, ¿no? que nos han provocado, pues realmente las cantidades que el Estado ha aportado a la investigación son inferiores a las que ha aportado la Fundación Científica. O sea que la Fundación Científica, que es la parte científica de la asociación, está invirtiendo más dinero en investigación en el cáncer, no en gasto corriente, obviamente, en investigación, que el propio Estado. Y esto nos hace pues tener una posición muy relevante en todos los foros internacionales y reconocimiento. De manera que seguimos... nosotros hacemos una labor de captación de fondos muy sensibilizados por esta investigación, como les he dicho antes, personalmente también, pero pues realmente esa captación de fondos está muy orientada a todos esos trabajos. Posiblemente no sabría la cifra, pero más del 50% o 60% del presupuesto de la asociación está dedicada a la investigación. Sí, igual sí, por añadir, en la reunión previa que hemos tenido con el diputado general, lo que sí nos señalaba Juan es que lo que ha incrementado mucho son los casos de cánceres en mujeres, que ha habido una variación muy, muy importante, y ya vienen a suponer el 50% de los casos ya en mujeres. ¿En qué casos? ¿En mujeres? El cáncer de pulmón es, por supuesto, mama, ovarios, pero el cáncer de pulmón ha evolucionado en las mujeres de una manera importante, y es normal porque el tabaquismo en la mujer ha crecido también, quizás más que en los hombres. Que en los hombres ha disminuido, parece que las estadísticas lo dicen, pero en la mujer ha aumentado, ¿no? Y, eso es lo que hablaba de cuáles son los efectos que provocan inductores de los cánceres, ¿no? Y las formas de vida, los comportamientos, la alimentación sana, pasear, evitar el sedentarismo, son aspectos muy... respirar aire puro también, salir al monte. Parece que el monte se nos ha acabado, ya lo vemos, pero hay que ir al monte por el ejercicio y por respirar un aire sano. Entonces todo eso contribuye también a que alguien se proteja mejor contra el cáncer. Hay que también decir que todos, yo en este caso y todos, algunos también, tenemos alguna célula cancerígena por ahí. Y esa célula puede mutar hacia otras. De manera que somos candidatos. Hoy hay dos enfermedades que son las que realmente inciden en la mortalidad. Una es el cáncer y otra es el Alzheimer. Las demás enfermedades están más contenidas. La esperanza es que muchos cánceres todavía se curan. En el concepto de curación de un cáncer, que no es, tienes unos parámetros determinados,
Hay otros cánceres que son fulminantes. Por ejemplo, un glioma, que es un cáncer de cerebro, pues una persona que tenga la desgracia de tener eso, rara vez vive más de un año. Y no hay terapias que todavía desarrolladas para esos cánceres. Por eso digo, la gravedad es alta, pero sin embargo el glioma tiene una incidencia muy pequeña en la población. Entonces ese balance de gravedad y tal, pues hay que manejarlo adecuadamente. Juan, comentabais que el año pasado habéis atendido un 30% más enfermos de cáncer y a familiares. Me llama la atención, la cifra es una cifra bastante elevada. Como asociación, ¿qué necesidades tenéis? Venías comentando un poco, ¿no?, la necesidad de invertir más sobre la investigación, pero no sé si puedes incidir un poco en qué necesidades tenéis como asociación, sea a las instituciones o a la sociedad, porque entiendo que con los mismos medios habéis atendido, pues eso, ese 30% más. Sí, porque hemos incrementado también los recursos, ¿no? La vivienda esta que decía para asistencia a las largas estancias hospitalarias. Realmente necesidades, hay unas necesidades operativas que están cubiertas por las aportaciones que nos hacen los socios. Es decir, el gasto de todo lo que es la misión, atención hospitalaria y demás está cubierto, por decirlo así, en grandes líneas, por los ingresos que proceden de los socios y alguna aportación extraordinaria. Todo lo demás lo dedicamos a la investigación. Entonces, ¿tenemos necesidad más de misión? Sí, pero no es el presupuesto más importante. Pensamos que este año vamos a crecer un 3,5-4% del número de socios y que eso va a compensar el mayor costo de las actividades que tenemos. Pero donde realmente vemos importante es orientar recursos hacia la investigación. Y ahí esos recursos sí que estamos pensando que pueden venir de las empresas que tienen capacidad económica. Hay un montón de empresas, tenemos ya una lista hecha de empresas y vamos a dirigirnos a ellos porque también percibimos que hay una sensibilización interna dentro de la empresa, no solamente en los mandos, en los ejecutivos, sino también en la propia trabajadores, ¿no? A los que cuando vamos a las empresas les damos cursos de cómo hacer las cosas, cómo vivir, cuáles son los riesgos que hay que evitar, que no solamente vamos y decimos denos dinero, sino que pues también les damos y hemos atendido, no tengo el dato aquí, pero me parece que son más de 4.500 personas en empresas que han recibido pues orientaciones de cómo afrontar, cómo vivir mejor para evitar el cáncer. Sí, bueno, Juan, y este trabajo lo hacen con personas voluntarias y hemos estado comentando también la necesidad de personas voluntarias para que se sumen para trabajar. Sí, pero eso presupuestariamente no tiene incidencia, porque es voluntario. Vale. Mañana se presenta una nueva asociación contra el cáncer desde la anterior presidente de esta. No sé qué opinión le merece. Bueno, no tengo opinión al respecto. Nosotros, como sabéis, en Guipúzcoa, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, trabajamos pues de manera estrecha con todas aquellas asociaciones que trabajen con nuestras líneas de actuación y fundamentalmente también que impulsen el voluntariado y bueno, pues colaboraremos con ellas si tiene a bien hacerlo, pero no tengo más opinión al respecto. Sí, bueno, a nosotros nos ha causado sorpresa, ¿no? Que es como si yo ahora dijera que voy a montar otra asociación del cáncer. Pues, no, el calificativo lo conozco, no lo voy a decir para mí. Nos extraña. Una persona que ha estado en la asociación, que terminó en la asociación porque tenía unas ambiciones de escalar en la asociación a nivel estatal, pues cuando eso se frustra, pues monta una... No, como organización nosotros, la asociación en general piensa, bueno, pues es un tanto personalista este reto, ¿no? Nosotros, como integrantes de la Junta, bastante hemos tenido con llegar allí. Bueno, yo tampoco tenía mucha afición por ser presidente, pero al final digo, bueno, pues no hay más remedio, ¿no? Entonces, llegar y empezar de cero, porque no conocíamos... Bueno, es otra cosa, que yo de Donosti, toda la vida viviendo aquí, no conocía bien lo que era la Asociación del Cáncer, que es una... Bueno, aquí hemos hecho una apuesta muy firme por la comunicación, ahí tenéis a Miquel, que realmente se va a ocupar de llevar a la sociedad lo que hacemos, ¿no? No lo conocíamos, pero además es que entramos en la Junta con el total desconocimiento de la operación del día a día, ¿no?
Lo que queremos que cada uno es libre de hacer lo que quiere en su tiempo libre y con sus recursos, ¿no? Y que además si hay una asociación, que también hay otra asociación del cáncer de mama, Cachali, no sé qué. Bueno, la reflexión que sí podemos hacer es que no basta con querer, hay que hacer, ¿eh? Y el hacer significa pues afrontar las dificultades económicas que seguramente tendrán, organizativas, de crear una asociación para atender a la problemática del cáncer. Yo he dicho, bueno, pues los asuntos contingentes los podemos hacer bien, pero donde depositamos los recursos es en investigación, ¿no? Y en este sentido, dado las cifras, el año pasado invertimos 1 millón de euros, este año hemos invertido otro 1 millón de euros en investigación, y es la sociedad quien nos aporta estos recursos, ¿no? De manera que por lo tanto, pues si quieren hacer esta aventura, pues están en su derecho. Yo lo que les diría a los socios es que nuestra decisión firme es revertir todo lo que se consiga en Guipúzcoa para Guipúzcoa. Ese es mi compromiso personal. Sé que se dice que eso no es así, pero mi compromiso y de toda mi junta es que todo lo que se consiga en Guipúzcoa revertirá en Guipúzcoa. La segunda lectura es que si yo tuviera que elegir, elegiría siempre el original y nunca la copia. Entonces, no podemos decir más, ¿no? Posible da. Bueno, Maite, gaur jakin da adin txikiko zentru berri bat prestatzen ari da diputazioa, ez ja arazo, delinkuentzia arazo dituzten entzat, baizik eta prebentzio lan egiteko, ez dakit, horri buruz xehetasun o zehaztasun eman ditezke? Bai, bueno, medio batian agertu den informazioa ez da zuzena, ez? Alde batetik, eguneko zentro bat dela, hori zabalduko degula, hori egia da, baina babesgabetasun egoerak hartatzen ditugu aldundian, eta urte honetan hainbat errekurtso martxan jarriko ditugu. Eta helburua zein da eraginkorragoak izatea. Ez da bakarrik izango eguneko zentro bat, eta perfilak ere zehaztuko ditugu. Esaten dizudan bezala, denbora asko daramagu egoera aztertzen, konturatu gea ez gehala iristen aurre batzuen dituen arazoei, eta errekurtso batzuk martxan jarrituko ditugu. Egia da jarriko degula, baina prozeso orokorra batian sartuta dago eta nahiko aurreratuta dakagu, baina zehaztasun gehiago emango ditugu, nola ez, baina denaia martxan jartzeko moduan izango garenean, eta ez lehen. Sí, señalar que la información que he tenido conocimiento, ha publicado un medio de comunicación, no es del todo cierta, ¿no? Estamos inmersos, llevamos tiempo inmersos en un proceso de reflexión en el sentido de cómo mejorar la atención que damos a los menores que ya están en desprotección, porque queremos llegar mejor a sus necesidades, ¿no? Nos damos cuenta que los recursos residenciales que tenemos y las terapias que hacemos con las familias a veces no son todo lo eficaces que deberían de ser, y en ese objetivo de optimizar y de ser más eficaces, vamos a poner una serie de recursos en marcha. Entre ellos está un centro de día, pero que no se puede contemplar como algo aislado, sino que está dentro del conjunto, ¿no? Llevamos, como os podéis imaginar, tiempo trabajando en esto, no es algo que hayamos decidido en 2 días, está muy avanzado el trabajo y daremos cuenta de ello con todas las particularidades y todos los detalles en el momento que lo tengamos para abrir ya, ¿no? Pero insisto, el objetivo que tenemos es que menores que están en desprotección y desamparo, es aquellos que tienen cierta resistencia, ¿no?, a los modelos de intervención tradicionales, podamos ser más efectivos. Aunque lo estéis cocinando todavía, imagino que algún plato está cocinado ya. ¿Podemos adelantar algún
alguna característica que vaya a tener el centro? Bueno, pues es que tampoco te puedo dar mucho más detalle, pero sí decirte, por ejemplo, que se va a tratar de un centro en el que se va a intensificar mucho la atención, bueno, pues educacional y asistencial en lo pedagógico a estos menores, ¿no? Bai, bueno, ezin dut hain zehaztasun gehiagorik eman, baina, bueno, arreta psikopedagogikoa indartuko degula eguneko zentro horretan. Ulertuko dezuten bezala zehaztasunaz gehiago emateko, dena prest eduki behar dugu. Bueno, horrela atea da medioetan, baina denbora gehiago behar dugu ondo prestatzeko dena eta bueno, behar den bezala kaleratzeko. Gutxi. Aurten izango da, bai. Aurten irekiko dugu, bueno, ezin dugu lekua eta non izango den, baina ja zehaztuta dago baita ere lekua eta dena, esan nahi dut, lana oso aurreratuta dakagu, baina pakete batian dijoanez, ezin dugu bakarrik zati bat esan, eta zehaztasun gehiago emango dugu, baina ja lana oso aurreratuta dago. Hauek edo, bueno, parte izango da baliabide guztiak, ja diputazioaren esku dauden desprotekzio aurrentzat izango litzeke, ez? Ja, nola ez, eske hoi da gure eskumena, hoi da gure ardura, eta hor egin behar dugu gure lana, ez? Babesgabetasun egoera dauden aurrekin, no? Comentaba que ese es el colectivo de chavales y chavalas a los que tenemos que atender, aquellos que están en una grave desprotección además, hacia los que van dirigidos todos nuestros servicios, y que va a ser, bueno, pues no tiene precedente en Guipúzcoa, es uno más de ellos en ese avance del trabajo. Indudablemente, aquellos menores que están en una situación de desprotección leve o en riesgo de estarlo, se trabaja con los ayuntamientos porque es competencia de los ayuntamientos. Hay un trabajo conjunto, pero nuestra responsabilidad a la hora de abordar la atención y a la hora de abrir un centro de menores es nuestro ámbito. ¿Son jóvenes que están bajo la tutela de la Diputación o son jóvenes que han cometido algún tipo de delito? No, aquí lo que determina es que estén en desprotección grave. Maite, se apuntaba en esta misma información de este medio que es un recurso pionero en el Estado. No sé si es parte de esa información que no es cierta o si es que es verdad. ¿En qué es pionero el recurso? Bueno, hasta lo que yo conozco, en Álava, por ejemplo, hay un par de centros no me hagáis mucho caso al número, de centros de intervención, pero son más a nivel preventivo, de trabajo con la familia. Lo que nosotros vamos a hacer es de trabajo con las familias, pero con nuestros usuarios ya, que son los menores que están en desprotección, por lo tanto la intensidad es más alta. Si se pueden o no comparar recursos, pues bueno, habrá que bajar al detalle, y yo en este momento no puedo afirmar si es pionero en el Estado o no, porque conozco que en Álava hay un centro de día, que atiende, creo que en un momento previo. Desde luego en Guipúzcoa sí, y no conozco otros, Si me permitís, recordaros que el día 4 domingo es el Día contra el Cáncer, que hacemos algún acto, creo que en La Concha, otros en el Goibar, en Tolosa. Simplemente recordaros que ese día es señalado, que nosotros también hemos contribuido a que este sea el Día del Cáncer, y también hay un Día de la Investigación contra el Cáncer que hemos promovido nosotros y que está aceptado internacionalmente. Os invitamos es domingo, y va a llover, pero os invitamos.